Buenas tardes, somos del grupo 7. Estamos conformados por Sebastián Páez, Jimena Vargas, Julián Pérez y Juliet Sierra. El artículo sobre el que va a tratar esta exposición es el de modelación y simulación computacional usando sistemas geográficos, mejor abreviados por SIG, y dinámica de sistemas. Esto aplicado a fenómenos epidemiológicos. Todo esto, pues, haciendo un énfasis más que todo en la parte de dinámica de sistemas. El artículo fue publicado en el año 2005 por la revista Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Bueno, los autores de este artículo tomaron como punto de partida una limitación concreta. En este caso es que para la fecha en el país no existían herramientas que permitieran modelar la propagación de epidemias en un espacio geográfico real y pues también en un tiempo específico. Existían herramientas que permitían determinar el número de contagiados en un tiempo específico, pero no bajo una ubicación geográfica real. Para esto, los autores propusieron hacer esto bajo dos enfoques computacionales distintos. El primero es abordando la dinámica de sistemas, en este caso para determinar, por ejemplo, cómo evolucionan las personas sanas, infectadas y los recuperados a lo largo del tiempo. También se usó la parte de los sistemas de información geográfico que nos permiten ubicar a través de polígonos en un espacio, digamos, en un mapa, lo que sería la evolución real de la enfermedad. Cabe aclarar que los autores destacan que más que hacer un modelo operativo ya ejecutable y pues más que todo para usarlo en espacios más profesionales, su enfoque no es tanto para eso, sino más para verificar que es posible la, la integración dentro de la dinámica de sistemas y los sistemas de información geográfico. O sea que más que un modelo operativo es un modelo prácticamente teórico. Siguiente. Para esto, los autores tomaron como punto de referencia los datos del tutorial oficial del ARC-GIS y estos tratan sobre una pandemia de asma en los años 2004-2005 y dentro de estos datos se incluyen 177 polígonos. Algo que destacar sobre estos datos es que en primer lugar no están bien distribuidos. Encontramos que, bueno, los autores encuentran que existe un coeficiente de sesgo de 1,85. ¿Esto qué significa? Que los datos están concentrados unos sobre unos más que otros, y esto tiende a generar valores más bajos. Esto en la gráfica se puede, pues, se evidencia más que todo en que al hacer la distribución, una de las colas está más direccionada, más inclinada hacia la derecha. Además de esto, el coeficiente de kurtosis toma valores de 6,43, como lo podemos ver acá, y se supone que los datos esperados para este coeficiente rondan entre el 0 y el 3 en caso de que siquiera forma la distribución normal. Y bueno, esto nos da como resultado una distribución normal con un pico más agudo de lo normal, por lo que, bueno, irónicamente, más agudo de lo normal. Esto significa que pues hay ciertos como problemitas en estas gráficas. Para ello, los autores trataron de hacer una transformación logarítmica que lo único que se consiguió con esto fue que el sesgo se volviera negativo, por lo que ya no nos servía y empeoró en cierta medida el ajuste. Por lo que a la hora de trabajar sobre estos datos se hizo la aclaración de que los datos tenían que trabajar sin transformar y limitando algunas interacciones entre ellos. Esto es importante sabiendo que las predicciones geoestadísticas dependen en gran medida sobre estos datos. Y pues eso sería todo. Bueno, voy a explicar el modelo. En primer lugar, el individuo pasa por tres estados, que son S de susceptible, I de infectado y R de recuperado. Este modelo se divide en tres grandes escenarios, que son estos tres,
y se enfoca en este. ¿Por qué? Primero, de susceptible pasa infectado y infectado pasa recuperado. En primer lugar, el artículo habla sobre una fase 1, sobre una primera validación, así que esa cumple el principio de conservación, lo que entra sale, y la suma de la variación es igual a 0. Acá depende del tiempo, acá hay una constante. La variación de infectados. Esto es el bucle en sí, el bucle rojo. Digo, el bucle de refuerzo, digamos, entre más susceptibles hay más tasa de contagio. Al haber más tasa de contagio, hay susceptibles, y entre más tasa de contagio, hay infectados, ¿no? Esta variable incrementa, así que toca pues también bajarla, ¿no? Otra cosa más, al haber infectados, pues reduce los susceptibles. Bueno, listo. Se le agrega aquí el bucle de equilibrio, el cual pues reducirá los infectados, ¿no? Entre más infectados hay más tasa de recuperación. Al haber más tasa de recuperación hay recuperados, y esto disminuye los infectados. También se habla de que se agrega pues, designa una población de muertos, la cual pues tiene una tasa de mortalidad y es proporcional a infectados. Listo. Al ser una primera validación, una fase, la fase 1, la tasa de mortalidad, la tasa de contagio y la tasa de recuperación son variables que son, acá van a ser constantes, ¿sí? Sin embargo, estas dependen de demasiadas cosas. Como, digamos, la tasa de contagio, esa depende demasiado del entorno en el que vives, ¿no? Que tiene variables como la temperatura, la precipitación, la humedad, las distancias, la cantidad también de personas, depende demasiado del entorno, ¿no? Y la tasa de recuperación es similar, sin embargo, esta también está en sí, es decir, más que el entorno, también depende, es de la parte, digamos, la respuesta de las entidades de salud, y pues la eficacia de las medicinas por las cuales se recuperaron. Así que ese sería el bucle de refuerzo y el bucle de equilibrio. Y sí, de que se alegra esa parte, ¿no? Listo. Pasamos a el CIRS, ¿no? Que es susceptibles, pasa infectados, infectados pasa a recuperados, y recuperados pasa a susceptibles. La diferencia de estos dos es que se le agrega solo este pedazo, ¿no? Digamos, en el CIR, en este pues se le agrega, bueno, en este en sí hay inmunidad permanente. En cambio acá pierdes la inmunidad. Aquí es como una gripa, ¿no? Que, digamos, te recuperas, pero después de un largo tiempo, si te encuentras con alguien infectado o algo, otra vez vuelves a tenerla. Es decir, es por poco tiempo esa inmunidad. Y aquí no hay inmunidad. Aquí la verdad, la tasa de contagio, es decir, entre más tasa de contagio y más infectados, entre más infectados hay recuperación sin inmunidad, y al haber eso, pues hay más susceptible, es decir, se salta esa etapa. Listo. Pasamos a los diagramas de Forrester, porque son importantes en sí los diagramas causales, y los diagramas de Forrester es lo esencial o lo importante en sí de dinámica de sistemas. Listo. Los stocks, bueno, acá, los stocks son esos donde se almacena la gente, que sanos, infectados y recuperados. Esos son los stocks donde se almacena. Esto ya es el flujo, se observa acá, en el que pues baja, es decir, fluye la materia física, digamos, el material físico, bueno, materia física que son, digamos, fluyen los individuos, digamos que, y ese es un acumulador, el cual pues cuenta, ¿no? Digamos, cuenta los infectados anteriores más los nuevos infectados, donde pues hay esas variables que son auxiliares, ¿no? Digamos, la tasa de infección y la tasa de recuperación. Listo. Y pues acá hay otro contador que hace lo mismo con los recuperados y los stocks, ¿no? Que, que son esos. Listo. Bueno, acá la única diferencia es que solo se le agrega la parte de la otra población, que es la de los muertos, con su contador y su tasa de mortalidad. Y ya, que es el que fluye, ¿no? Que se fluyen los individuos y se almacenan ahí. Muchas gracias. Bueno, ahora con respecto al análisis de los datos arrojados por la simulación, esto se puede analizar en tres niveles. Primero, a nivel de polígono individual. ¿Qué son los datos arrojados por estas dos tablas? Que son dos casos distintos. Uno, sin considerar una tasa de mortalidad, y otro donde sí. Ambas gráficas tienen un comportamiento esperado
principalmente por la forma de sus datos, que es una forma sigmoidal. Bueno, primero, con el caso donde no hay tasa de mortalidad, se tiene que la cantidad de personas sanas va disminuyendo conforme al número de infectadas va aumentando, la cual en este caso llega a un pico alrededor del mes 7 y ese empieza a disminuir conforme aumentan las personas recuperadas. En la segunda gráfica podemos ver un comportamiento similar, no obstante, el pico de personas infectadas sucede antes y aparte es más angosto la montaña que forman, la campana. Vemos el comportamiento de las personas sanas y las recuperadas similar, solo que van como un poco más abajo, disminuye, puesto que los datos que no están allí incluidos están en la tasa, ahora en la cantidad de personas que mueren. Con esto podemos apreciar que una tasa aparentemente pequeña puede afectar de forma significativa el sistema. Ahora, para apreciarlo a un nivel espacial, tenemos estos 4 mapas que nos muestran instantes relevantes para pues, la evolución de la población a través del tiempo, en este caso de epidemia. Tenemos el tiempo cero, el instante cero, el momento inicial, donde hay muchas personas sanas y los pocos punticos negros que se alcanzan a distinguir aquí son las pocas personas infectadas que hay. En el instante T3 podemos ver unos picos de contagio donde algunos polígonos, porque en este caso ya no es un solo polígono, sino que hay diversos polígonos en el mapa, se analizan varios, y pues aquí, pues en el mapa general se puede ver que la tendencia es como en estas dos partes, los contagiados están principalmente en las zonas centrales del mapa. En las fronteras casi no hay, a diferencia de este trozo que es un poco más disperso. Tanto en las fronteras como en el centro hay contagios, aunque en esta hay muy pocos. En el instante T10, tanto que disminuyen los contagios como que se desplazan. Por ejemplo, ahora también hay más contagios en las fronteras, a pesar de que en el centro del mapa también hay. Y aquí se reorganiza muy diferente. Ya en el instante T20 se puede ver casi que ya no hay epidemia, que la mayor parte de las personas están recuperadas. Para ver esto ya con datos exactos tenemos esta tabla donde agarramos 4 polígonos y se analizan en los instantes 0, 3, 5, 10, 15 y 20, donde vemos que efectivamente la cantidad de sanos es bastante alta en comparación a la de infectados. Y en el instante 3 se llega casi que a un pico, donde se ven casi las 96.000 personas en este polígono. No obstante, se ve que no todos los polígonos se comportan igual, puesto que en el polígono 174 vemos que en el instante 3 todavía todas las personas no se han contagiado. Pues, digamos, el número de personas sanas no vuelve a incrementar, puesto que ya después se cuentan en las personas recuperadas. Pero aquí podemos ver como que qué personas han sido tocadas por la epidemia o no. En este caso hay una población considerable que aún está sana. Ya en el instante 5, todos han sido contagiados en algún momento, se recuperaron. En el instante 10 va bajando esa tasa de infectados, aumenta los recuperados, como ya se había visto. Y aquí se puede ver de una forma más clara que los infectados como que no desaparecieron en su totalidad, pero hay muy pocos y las personas recuperadas no se van a ver afectadas posteriormente por el sistema que se está implementando. Se supone que las personas recuperadas ya tienen inmunidad en su totalidad. Ahora bien, con respecto a la validación y teniendo en cuenta algunos criterios de Sterman, pues se ven limitaciones muy importantes en este modelo. En el artículo, sí. Los autores pues no realizaron una validación formal con datos reales independientes, sino que solo como que verificaron el comportamiento cualitativo de las curvas. Querían más como entender el comportamiento de aquellas fórmulas matemáticas que iban a emplear, entender todo como la base de su entorno. Y pues tampoco reportaron pruebas de sensibilidad ni análisis de incertidumbre. La validación, por un momento se podría decir que es casi que inexistente. No obstante, el modelo tiene coherencia estructural, pero su validación se queda a un nivel pues exploratorio, cosa que de alguna manera los autores aclaran
explicando que esta es la fase 1 de un proyecto que tienen, siendo esta como la fase beta, y dejando para fases posteriores las pruebas ya rigurosas con datos reales en un contexto colombiano, que es lo que se quiere. Para los efectos contraintuitivos y las políticas o palancas del sistema, tenemos primero que, bueno, en los resultados observamos un crecimiento y colapso de la población infectada, en la cual inicialmente la población crecía exponencialmente, se estancaba y luego colapsaba. Esto se da porque la población infectada inicialmente va creciendo, dado que hay una gran cantidad de recursos, por así decirlo. En este caso sería la población susceptible o población sana que puede infectar. Entonces, en este caso, esta población va disminuyendo, lo cual hace que pues las tasas de infección o bueno, los nuevos infectados sean cada vez menos hasta un cierto punto en el que se estanca, y debido a la baja, bueno, en la cantidad de infecciones y que por lo que hay tantos infectados, entonces se empiezan a recuperar y a tener bastantes defunciones. Entonces esto empieza a disminuir y empieza a colapsar hasta que llega acá al mínimo. Bueno, también podemos hacer una comparación entre las políticas, que sería la introducción de muertes dentro del modelo SIR, lo cual hace que este comportamiento de crecimiento y colapso dentro del modelo SIR colapse mucho más rápido, porque ya no solo se recuperan, sino que también hay defunciones, lo cual hace que hayan dos flujos poblacionales que disminuyan esta población de infectados. Y asimismo podemos ver que esto aplicado al modelo de asma en el conjunto de datos de Manhattan, podemos ver que se generan ciertos centros de densidad en los cuales se concentra la mayor cantidad de población infectada. Luego en las aplicaciones que hablamos, podemos ver primero un modelo de deserción estudiantil, en el cual, haciendo pues una analogía a este modelo de SIR, tenemos un flujo poblacional en el cual tenemos aspirantes, los cuales van siendo admitidos y se convierten en estudiantes, y luego esta población de estudiantes va siendo disminuida en, digamos, desertores que pues deserten de la carrera y que otros estudiantes que se vayan graduando. Eso se podría hacer, digamos, por ejemplo, para analizar cómo es el comportamiento de una población de estudiantes que entran en un semestre, digamos, específico de la Universidad Nacional, y cómo se puede analizar la proporción tanto de sectores como de graduados en esta población. Asimismo, podemos ver un modelo de adopción de ideas y tecnologías, en el cual tenemos asimismo posibles adaptadores, que sería como la población susceptible que va adoptando esta tecnología temporalmente hasta que, bueno, la prueba y puede o rechazar la tecnología o adoptarla finalmente dentro de su vida o de su trabajo. Esto se puede hacer con, por ejemplo, ideas políticas que se vayan expandiendo, o con tecnologías que se inventen y poco a poco se vayan propagando pues en un país, puede ser Colombia o en el mundo en general. Y también se podría modelar, digamos, con tendencias en redes sociales, como como las personas van siendo posibles adoptadores y luego van adoptando como esa tendencia, y luego en cierto punto pues olviden esa tendencia, por así decirlo. Y bueno, tenemos ya la parte de aprendizajes, que bueno, dinámica de sistemas es una herramienta que nos permite modelar interacciones de los componentes del sistema usando, bueno, herramientas como los diagramas causales o los diagramas de Forrester que vimos anteriormente, para poder modelar estas interacciones complejas que generan, bueno, efectos contraintuitivos como los que expuse anteriormente. Y bueno, en el caso de nuestro modelo específico, pues podemos observar que esto puede modelar flujos poblacionales para el caso, digamos, de epidemias o de infecciones, y nos permite identificar cómo es este comportamiento de infecciones y pues tomar decisiones y políticas al respecto para poder minimizar estas infecciones. Asimismo, pues podemos identificar distintas variaciones de este modelo, como el SIRS,
o el SIS, donde la población que se recupera puede volver a llegar a ser susceptible y puede volverse a infectar. O bueno, introducir aspectos como las defunciones dentro del sistema.